hoy vamos a conversar con Octavio Lepage, que es presidente de la comisión organizadora de la Semana de Acción Democrática. Hoy es martes 13, hay gente que no le gusta esta fecha, pero a los abecos no les ha ido tan mal. Nos ha ido muy bien. Les ha ido muy bien con martes 13. Hay una felicitación del presidente Lucinche, pero que es tan cariñosa, tan estándar, que no vale la pena leer, pero sí indica todo lo que ha significado Acción Democrática en casi medio siglo de existencia. Hoy cumplen 47 años. En este tiempo ha dado 5 presidentes. Cuando ha perdido las elecciones ha detentado la mayoría parlamentaria. En otras palabras, ningún partido político en la historia republicana de Venezuela ha tenido tanto poder por tanto tiempo. ¿Ha estado Acción Democrática a la altura de su responsabilidad histórica? Por supuesto que sí. Y el hecho de que Acción Democrática, al cabo de 47 años de existencia, habiendo ejercido durante 5 periodos la presidencia de la República, bueno, incluyendo, por supuesto, sí, los gobiernos provisionales de Rómulo Betancourt y el constitucional incompleto de Rómulo Gallego, mantenga su vigencia, su arrastre popular, su anclaje profundo en el corazón de los venezolanos, es la prueba más evidente de que ha estado a la altura de sus responsabilidades, de que los venezolanos no se han sentido defraudados por Acción Democrática. Se da el hecho interesante, Sofía, de que en la última elección, cuando fue designado presidente o electo presidente Jaime Lucinche, obtuvo Jaime Lucinche la más alta votación de presidente alguno en Venezuela, obtuvo el 56%. Rómulo Betancourt había logrado ser electo con el 48% de los votos. De tal manera que esto es demostrativo de que Acción Democrática ha cumplido. Y el balance es evidentemente positivo. Ahora, ¿cuál sería el logro más importante, crees tú, de Acción Democrática? Bueno, el logro más importante de Acción Democrática en lo político es haberle abierto las compuertas para que los venezolanos, y no es una frase, sí, tomaran en sus manos el propio destino. Hasta el año 45, en Venezuela, sí, sin que eso signifique un juicio de rechazo a quienes habían tenido la responsabilidad de dirigir el país en ciertos periodos anteriores, Venezuela estaba gobernado por cenáculos oligárquicos. Los ciudadanos estaban excluidos prácticamente. Bueno, esos periodos que tú no quieres nombrar, yo creo que son los periodos más difíciles y a los cuales Acción Democrática, cuando esté un poquito más madura por lo visto, que necesita madurar, tiene que rendirle homenaje. Si no, y segundo, ya esa revaluación se ha hecho. Y en cuanto a que Acción Democrática ha entregado al pueblo su propia libertad, eso hubiera sido verdad si estas elecciones no estuviéramos votando todavía como unos borreguitos. No, pero tú eres una mujer muy inteligente y con mucho conocimiento de la historia. Y sabes muy bien que establecer un sistema político es la culminación de un proceso, a veces prolongado. El sistema democrático difícil y doloroso. Y prolongado. De tal manera que el sistema democrático en Venezuela ha estado sometido a un proceso de perfeccionamiento paulatino. Y por supuesto, en este tiempo presenta fallas y defectos de las cuales podríamos hablar. Pero ya, por ejemplo, la aprobación de las reformas políticas significan un paso de avance, si se quiere, demasiado audaz, porque estamos dando un salto. Y sin embargo asumimos esa responsabilidad, lo cual significa que no estamos esclerosados, que no estamos anclados en una actitud inflexible, que nos estamos adaptando al cambio de los tiempos, al cambio del país, al desarrollo de Venezuela. Habría que decir algo, lo que pasa es que es demasiado halagador.
que aún con cierta edad, uno menor como Rómulo Betancourt, el extraordinario Rómulo Betancourt, y otro un poquito más joven, que es Gonzalo Barrios, han conservado una lucidez, una frescura y una juventud que quisieran muchos jóvenes para ellos. Por supuesto, tiene razón. Es increíble, pero me gustaría reconocerlo porque yo tuve ayer a Gonzalo Barrios y pocas veces he visto un joven más fresco, claro, en su respuesta. Y aparte de la inteligencia natural de ambos, esa frescura se explica porque ellos no se han encerrado nunca en actitudes dogmáticas, en visiones inflexibles de la realidad y del país. Han estado cambiando a medida que el país también cambia. Y eso explica la vigencia de AD. ¿Qué diferencia? Y el peligro de AD está justamente en que, habiendo desaparecido esos grandes dirigentes fundadores, de los que apenas vive, y ojalá para siempre, el doctor Barrios, los nuevos dirigentes no tengamos la misma capacidad para entender la necesidad de renovarse constantemente. Ahora fíjate una cosa, ¿qué diferencia dirías tú que hay entre lo que era un joven de Acción Democrática, cuando ese joven tenía 25 años, 24, 26 años, un Rómulo Betancourt, un Leoni o muchos otros, y un joven de los que yo constantemente entrevisto, de 24, 25 años, que son las Nueva Venezuela o eso, pero de Acción Democrática? ¿Qué diferencia le ves tú? Bueno, por supuesto, de la visión que tenían del mundo, de Venezuela, de sus responsabilidades. Cuando eran jóvenes, Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Raúl Leoni, yo no puedo hablar. No tengo, esa vivencia. Pero está escrito. No tengo esa vivencia, pero los jóvenes de mi generación. Bueno, no estoy hablando de tu generación, que eres muy joven, pero aún de la más joven, la que tiene hoy 25, 24 años, 26 años. Bueno, por ejemplo, entre un joven, cuando yo era joven... Cuando tú eras joven, pues. Eres joven, pero cuando eras menos joven. La política tenía un formidable atractivo, porque uno sentía la necesidad de construir un país y tenía hasta cierto aliento romántico, luchar por establecer la democracia, la libertad, por liquidar las injusticias sociales, las discriminaciones, por lograr que el país avanzara de una manera vigorosa y audaz. Yo, hoy en día, si uno se sitúa dentro de la mentalidad de un joven, la política no resulta tan atractiva. Bueno, exactamente eso es lo que yo esperaba, porque es lo que yo he sentido. Y mucha gente me lo ha dicho en unas u otras palabras, que Acción Democrática ha dejado de ser ese partido con el deseo de hacer una Venezuela mejor para convertirse en una agencia de colocaciones, que aquí vienen los jóvenes y lo único que dicen, seré concejal por tal parte o seré diputado por tal parte o me van a dar tal puesto. Y lo que yo digo lo puedo sostener, no digo nombres en este momento, pero si tuviera que decirlos, me sería difícil porque uno tiene también el secreto profesional. En cambio, yo los he entrevistado, tengo 21 años entrevistándolo, voy para 21 años entrevistándolo, y realmente eran otra cosa. Así que bueno, mira, yo tengo, totalmente, lo que tú dijiste es la Biblia. Mira, Sofía, yo tengo 5 hijos, 4 mujeres y un hombre. La menor tiene 16 años. Bueno, yo con mis hijos, criados en una casa adeca, porque yo he sido Verónica además yo he sido un luchador de la Acción Democrática desde muy joven, y Verónica también. Y sin embargo, a través de ellos yo me doy cuenta de lo que te acabo de decir, la dificultad que los jóvenes experimentan para motivarse con fuerza, con mística, y quizás por la política, de tal manera que eso para mí... Yo no en el caso de AD, pero de ustedes los mayores,
que no han sabido o porque ha crecido demasiado rápidamente Acción Democrática? Muchos factores, entre otros, el propio desarrollo del país ha creado nuevos problemas. Y la política, para usar un lugar común, se ha pragmatizado demasiado. Ahora, Acción Democrática, Octavio, nació enarbolando banderas reformistas. Hoy, desde diversos sectores observan cierta renuncia de AD en apoyar firmemente reformas auténticas que toda la sociedad está pidiendo a gritos. ¿Esta es una percepción falsa? Bueno, es una percepción que no corresponde exactamente a la realidad. Hay las reformas políticas. Te acabo de señalar que allí hemos actuado con bastante audacia. En cierta forma hemos dado un salto y no sabemos exactamente los resultados, si serán positivos, de ese salto que estamos dando. Pero valía la pena darlo porque sin duda alguna se imponía la necesidad de cambiar. Ahora, las reformas de hoy, Sofía, son de otra naturaleza. Aquellas que signaron el nacimiento de Acción Democrática como gran movimiento popular, en buena parte están logradas. Hoy, ¿cuál es el gran reto? Entre otros, que a su vez es una falla de la democracia. Por ejemplo, la pobreza crítica. Es insólito, si se quiere. Sorprende, uno no encuentra explicación. A pesar de que ha estado en los equipos dirigentes del país, a el hecho de que en 30 años, habiendo manejado tantos recursos, la pobreza crítica sea hoy mucho más acentuada y más alarmante que hace 30 años. Bueno, eso es un reto, un desafío, y tenemos que estar, para sobrevivir como movimiento popular, en capacidad de encararlo y de superar ese problema. Ahora tú dijiste, estás diciendo muchas cosas verdaderas hoy, pero tú dijiste de la pobreza crítica. Fíjate que Venezuela manejó millones. Sin embargo, tiene aún en 1988 3 millones de analfabetas, habiendo tenido todas las posibilidades, el per cápita más alto de la América Latina. Me decía Ruth Lerner, esa mujer admirable que pertenece a tu partido, que sin embargo es uno de los más bajos de la América Latina, pero sí todo es una vergüenza que Venezuela los tenga, habiendo tenido posibilidades, que los tenga Bolivia o que los tenga Ecuador, está bien, porque tenían y tienen unos recursos mínimos, pero nosotros teníamos unos recursos increíbles. No, y el panorama de la pobreza es desolador. Es desolador. Yo acabo de recibir un libro sobre la desnutrición de los niños venezolanos, que por cierto estoy buscando los autores para invitarlos. Hacia donde uno tiende la mirada en Venezuela, y ya no es Caracas solamente, el panorama de la pobreza es terrible y inquietante, porque eso, sin la menor duda, es el punto débil, el talón de Aquiles del sistema democrático. Y si ustedes ganan las elecciones, bueno, eso es pero tendrán un problema horrible de la pobreza. Hablando de los retos de hoy, que son distintos a los que estaban planteados cuando el nacimiento de Acción Democrática, eso es uno muy serio. Mira, pero otro Sofía, que tiene actualidad, porque estamos viviendo en forma dramática, patética, las consecuencias negativas de esa situación, es el hecho de que la democracia no haya logrado diversificar la economía, multiplicar las fuentes de riqueza, de trabajo, y que Venezuela, por el hecho de que se desplomen los precios del petróleo, están en una situación crítica. No debería ser así. Eso también es un desafío. Y de paso una falla del sistema democrático que por otro lado tiene tantas cosas positivas. Ahora, ya estás tú incorporado en cuerpo y no sé si en alma a la campaña del presidente Pérez. No, en cuerpo y en alma. Y en alma. Ahora, la pregunta que ronda es sobre el futuro político de Octavio Lepage. ¿Se puede saber cuáles son tus planes? Los planes uno supone que el doctor Canacha, el doctor Morales Bello,
mucha gente aspira a la presidencia, pero tú, son tus planes como senador a partir de 1989, presidente del Congreso, embajador, secretario general. Bueno, no me vas a decir que no sabes, porque tú eres un hombre que piensa mucho. Te voy a hablar con franqueza. El plan fundamental mío es mantenerme en vigencia como líder fundamental de Acción Democrática, como uno de los líderes fundamentales de Acción Democrática. Lo que implica eso, mantenerme activo, trabajando a tiempo completo en el frente político. Lo que se visualiza... Entonces ya descartamos la embajada. Por supuesto. Claro. Lo que se visualiza de inmediato es que, bueno, estaré en el Senado, soy candidato por Anzoátegui, en un puesto absolutamente salidor, soy miembro del CEN de Acción Democrática. En esos dos escenarios tendré una actuación política permanente. Me parece ridículo incluso estar pensando desde ahora en candidaturas. Si es que alguien está pensando en eso. Y te digo que hay grafitis en la calle ya. Me parece que es una insensatez, porque en 5 años suceden tantas cosas en un país en una evolución tan acelerada. Díselo como a tus Venezuela, compañeros que desean eso, tan porque acelerada, ya tienen su séquito. en una evolución tan acelerada como la que se está registrando en Venezuela, no tiene sentido. Aparte de que tenemos 2 retos inmediatos. Primero, ganar las elecciones del 4 de diciembre y ganarlas con un triunfo completo. ¿Qué considero yo un triunfo completo? Que Carlos Andrés sea presidente de la República. Lo que yo considero que está absolutamente garantizado. Segundo, que Acción Democrática logre mayoría propia de lo cual tú no estás en seguro. El Congreso y en las asambleas legislativas, que requerirá de nosotros un esfuerzo mucho mayor, porque hay una campaña indudable a favor del voto cruzado. Hay ciertos factores ambientales hay políticos. muchos estados en los cuales es casi seguro que el voto cruzado Hay ciertos factores ambientales que podrían favorecerlo. Y yo no creo, porque la comparación estado por estado, candidato por candidato nos favorece, pero de todos modos exige de nosotros un gran esfuerzo. Y el otro reto, Sofía, mucho más exigente y también a corto plazo, es la elección popular de gobernadores, de alcaldes y elección nominal de consejos municipales. Eso será un poco más tarde. Se aprobó ahora en el Congreso una ley donde se establece concretamente que las autoridades estadales y municipales deberán tomar posesión en los 10 primeros días del mes de junio de 1989. Es decir, que tendremos que elegir gobernadores, alcaldes y consejos municipales a más tardar en mayo del próximo año, que está encima, con una circunstancia. Después te hablo de esa reacción perfectamente justa, con una circunstancia de que ya no va a operar el portaaviones, que es el portaaviones del candidato presidencial, porque la tarjeta grande arrastra en buena medida a la tarjeta pequeña. Y la gente vota por el candidato, y al votar por el candidato está votando por las planchas al Congreso, por las planchas a la Asamblea Legislativa. Pero en los próximos años no habrá candidato presidencial. Y el elector va a hacer una evaluación del peso específico del candidato a gobernador, del candidato a alcalde, de los candidatos al Consejo Municipal. De tal manera que estar pensando y actuando en función de una aspiración a la candidatura presidencial dentro de 5 años no tiene sentido. Ahora, por supuesto, yo no estoy pensando en eso. Vamos a ver. Pero por supuesto tampoco me excluyo. Y puedo luchar por cualquier cosa, por ser presidente del Congreso,
por ser secretario general de Acción Democrática, por ser presidente de Acción Democrática, porque bueno, yo me considero, lo digo con la humildad que me caracteriza, pero con la franqueza me considero con méritos completos para cualquier posición. Ahora mira, Diego Arre dijo que Acción Democrática necesita una perestroika y que él se inscribirá en Acción Democrática para optar el cargo de alcalde de Caracas. Hasta ahora nadie se ha inscrito en un partido para optar a ser candidato. Pero ¿qué piensas tú de esa perestroika que anuncia? Bueno, en primer lugar, yo considero que es lógico que Diego Arria, si aspira, como parece ser, a ser electo alcalde de Caracas, si aspira a ser electo alcalde de Caracas, es lógico que aspire a inscribirse en Acción Democrática, porque ella tiene una experiencia personal que le indica que ese es el camino apropiado, porque él aspiró a la presidencia de la República, se lanzó como candidato, enfrentando al candidato presidencial de Acción Democrática, e hizo muy mal papel. Que hoy calcule que inscribiéndose en AD de esa manera se le facilitan las cosas para lograr la alcaldía es normal. Ahora, en cuanto a las perestroicas, Sofía, estoy 100% de acuerdo con él. Es más, mira, yo aspiré a la candidatura presidencial de Acción Democrática pensando en que podía yo ser el motor de esa perestroika en Acción Democrática. Ahora, ¿qué es la perestroika? Allí Gorbachev ya lo ha advertido. Dijo, no estén pensando que la perestroika significa que ha fracasado el modelo comunista y que estamos en plan de sustituirlo por el modelo capitalista. No, la perestroika significa deslastrar al comunismo de las desviaciones del estalinismo, del burocratismo, del divorcio entre los dirigentes y las masas, para volver al tipo de partido que concibió el genio de Lenin. Ahora, en Venezuela, mutatis mutandis. Ay, no me digas todo lo que tú estás diciendo. Mutatis mutandis. Yo sé que te alarma. Mutatis mutandis. A mí no, Venezuela. La perestroika en Venezuela, o podría ser la adestroika. ¿Significa qué? Que Acción Democrática... Que ustedes van a hacer lo mismo al año 45. Que Acción Democrática, no. Que Acción Democrática recupere el perfil principista, el perfil popular, el perfil histórico que le dieron Rómulo Betancourt y los grandes dirigentes fundadores. Y no te olvides que Rómulo... Cuando me nombras Rómulo Betancourt, ya me tranquilizas. Que Rómulo Betancourt en cierta forma rectificó. Él asimiló la experiencia del sectarismo, de los excesos del periodo del 45 al 48, y cuando es de nuevo presidente, ya gobierna con otro estilo, con otros enfoques. Pero esa es la Acción Democrática que nosotros necesitamos que vuelva. Tú sabes que por supuesto se decía en un momento dado, y dicen los historiadores que Acción Democrática era es un partido leninista, pero cuando me nombraste a Rómulo Betancourt me tranquilizaste. Así que entre uno yo hablaba de la perestroika de Gorbachev. Pero mira, me han dicho que me he pasado de la hora y me hubiera gustado muchísimo seguir hablando contigo, porque has dicho grandes verdades. Te deseo, no hemos hablado de la Semana de Acción Democrática. Hoy estás invitada al brindis tradicional del partido que este año se celebra en el Hilton. Como ustedes a las 12 del día. Como hay chance de que ustedes van a ser ganadores, los codazos son tan grandes que no podré ir a darte un abrazo porque estarás rodeado. Lamentaríamos mucho no verte allá. Bueno, muchísimas gracias y ahora vamos a conversar. Y el domingo es la tradicional romería. En la Avenida México. Y van a cerrar toda la ciudad y todo pero por un día. Anticipo. Mire, el domingo pasado no se pudo ver la exposición de todos los museos, la gente pudo disfrutar y le recordaban una un vez poco al año. Toda su familia
a los copellanos. Este domingo será para Pero todos una vez los al adecos. año, una vez al En todo año. caso, yo le deseo a mucha suerte y que realmente piensen con la seriedad, con esa fe en Venezuela que tuvieron sus fundadores, que siguieron ustedes y que ojalá los jóvenes puedan seguir siendo así. Pues muchísimas gracias. Bueno, esa es la vamos, destroika, justamente. vamos a conversar con Humberto Echeli. Quédense conmigo. Vamos a conversar con Humberto Echeli y cuando él estaba entrando al programa decía a Octavio que él y yo parecíamos de 15 años. Octavio sí, porque Octavio siempre tiene 15 años, ¿no? Ahora, y que tú no estabas de acuerdo, y como yo totalmente no estoy de acuerdo tampoco, pero ya mi coordinador Carrera me iba a estrangular porque me estaba pasando de tiempo. ¿Qué es eso de que Arria quiere ir alcalde, inscribirse a la Acción Democrática y hacer un perestroika? ¿Qué es eso? No, yo realmente prefiero no hablar del caso. Yo creo pero sí, tiene que hablar porque de los líderes esperamos que nos digan lo que tienen que... Sí, pero no, yo lo que sí quería decir, ninguno de nosotros ha declarado realmente porque el tema no está planteado en los terrenos en que Acción Democrática tenga que fijar posición. Sí, pero estamos me en parece una muy lógico lo que conversación. dijo el compañero Lepage, de que si alguien aspira a un cargo, pueda aspirarlo a través del partido, pero también puede aspirarlo individualmente. Justamente eso es lo que se aspira. Y además de eso, yo lo que le decía a la entrada aquí es que así como yo pido incorporación en un partido, ese partido tiene derecho a decirme no te acepto, porque tampoco las puertas de Acción Democrática están abiertas para todo el mundo. No es el caso de Diego Arria, pero pudiera ser el de mucha gente que piensa, pero no, me inscribo en... Lo que pasa es que ustedes últimamente han aceptado a una gentuza, que la gente dice, ¿cómo es posible que Acción Democrática le haya dado entrada? Entonces Diego Arria dice, bueno, porque yo que he estado tan cercano a presidentes y mandatarios de Acción Democrática no lo voy a tener. Por lo que tú dices, ustedes pueden aceptarlo o no. Nosotros no le hemos dado entrada a ninguna gentuza últimamente, bueno, que yo sepa. Bueno, yo sí, no pero sé acuérdate. si clandestinamente se ha inscrito alguien, pero, pero realmente... Gentuzas que ustedes van a llevar inclusive al Congreso. Y yo no digo más nada porque... Bueno, yo realmente no sé a quién te refieres. Mira, dime, ¿qué significa? Hoy es 13, martes 13 y 47 años del primer gran partido de Venezuela. ¿Qué significa para Venezuela los 47 años de edad que tú no tienes para Acción Democrática? Yo sí los tengo. Tú sabes que yo tengo la suerte de ser el último secretario juvenil nacional. No me digas. Que nació antes que Acción Democrática. Yo nací en el año 40, el partido en el 41, después Cristóbal Hernández, Héctor Alonso López, Jorge Ramos Guerra, Domingo Alberto Rangel, Luis Emilio Rondón, todos los que han venido nacieron después de Acción Democrática. O sea que es una cosita que yo tengo para mí, que no me la puede quitar nadie. Pero fíjate que la acabas de decir, por eso te digo. Pero bueno, para mí... ¿Tú crees que Venezuela necesita un perestroika? Un país que tiene mucho que hacer. Pero lo que dijo Octavio, y yo traté de rebatírselo, es que ustedes, pues, yo no me acuerdo qué gran dirigente nos los dijo a Carlos y a mí. Sí, porque en el fondo nosotros somos leninistas, somos un partido digamos, de estructura. Y entonces volver, y han dejado de serlo, ustedes se han convertido en un partido que se parece, ojalá que yo no me equivoque, mucho más a un partido como el de Felipe González, como al de Alan García, creo yo, y que ojalá que
no me contradigas, y si yo no tengo razón, que sí. Pero ustedes quisieran volver a hacer lo que era en el 45, un partido violento, un partido... Yo creo que ustedes son otra cosa. No, pero mira, Sofía, bueno, lo primero... Sí, lo primero es que, en efecto, porque fue el año del golpe. Acción Democrática tiene una formación marxista, eso indiscutible, fue en su génesis. Pero ustedes están deslastrando. Pero ahora es un partido socialdemócrata que ha ido adaptando todo ese pensamiento marxista a una realidad venezolana. Y quizás eso ha sido el acierto, o fue el acierto de Rómulo Betancourt, hacer un partido nacional revolucionario. Incluso la tesis política del partido dice que Acción Democrática es un partido nacional revolucionario que acrece su acervo doctrinario de las ideas del socialismo democrático. Asimismo se define su tesis política. Yo tengo por aquí justamente... Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que ese traslado de términos y de situaciones de un país a otro no son convenientes. Yo creo que esto de la perestroika para aplicarse en Venezuela lo hacen por facilismo de lenguaje, porque no tiene sentido. Por fuego artificial, tú sabes. O también, pero porque no tiene sentido, porque así como no se puede pedir que Acción Democrática vuelva a ser la Acción Democrática del 45, desde el punto de vista que tú lo acabas de plantear. Sí. Yo sí quisiera que Acción Democrática fuera el mismo del 45 en su combate a la corrupción, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, totalmente. Tenemos que colocarnos en planos distintos. Y esa distintos. fue la pregunta que le hice a Octavio, diciendo que uno, como entrevistador, ve que los muy jóvenes han convertido a Acción Democrática en una agencia de colocaciones. Yo tengo varios días repitiendo eso, porque yo es que los oigo y me lo dicen casi abiertamente. Yo estoy aquí porque yo quiero ser... Tú sabes que las aspiraciones según lo que pueden, ya que no pueden ser diputados, que sean legisladores, ya que no... por terminar con un cargo burocrático con tal de tener carro y chofer. Eso ya... Bueno, eso ha cambiado mucho, porque eso... Yo recuerdo las discusiones de Acción Democrática, y porque las he tenido que leer, eran otras cosas, eran otras discusiones, era otra manera de ver Venezuela y el deseo de hacer una Venezuela mejor. Y eso yo oí esa parte de la entrevista a Octavio y me pareció muy correcto el análisis sobre el punto de vista de que el país se ha pragmatizado. Eso es verdad, la política se ha pragmatizado tanto que ya lo que privan son los intereses personales, cuando más los intereses grupales sobre los grandes intereses nacionales. Pero de todos modos, yo que estoy un poco más cerca de la juventud del partido, por mis relaciones permanentes, no se crea, en esos equipos hay gente muy noble, muy leal, que está trabajando con mucho desinterés. Quizás puede haber uno que otro líder que anda en procura de cargos, pero en líneas generales, la juventud del partido está reabsorbiendo los viejos principios de la organización. Creo que es que ustedes no se los están enseñando. Ahora, 47 años de vocación de servicio o vocación de poder, ¿qué es lo que han tenido ustedes? Las dos cosas. Las dos cosas, porque puede tener mucha vocación de servicio. Yo creo que en Venezuela hay mucha gente que quiere salvar a Venezuela, pero no tiene el poder con que hacerlo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ejercer el poder en 6 oportunidades, ahorita dijeron 5, en 6 oportunidades. ¿En 6? Claro, porque Rómulo Betancourt fue presidente 2 veces. Ah, sí, es verdad. En el 18 de octubre y en el 58. Y hemos hecho una obra que está a la vista. Yo creo que el país tiene que sentir que Acción Democrática le ha cumplido, que se han generado nuevos problemas, que tenemos nuevos retos y que vamos a enfrentarlo, y que el partido, el hecho más importante es que, muerto Rómulo Betancourt, ustedes hablaron mucho de la muerte de Rómulo Betancourt, todavía el partido haya sobrevivido a la muerte de Rómulo Betancourt. Un líder de la talla, la espectacularidad de Rómulo Betancourt no se ve todos los días. Y sin embargo su obra logró superar el trauma de su desaparición. Pero por cierto, Humberto, en este aniversario muy poco se ha recordado la figura de Rómulo Betancourt. Pues AD sin él es cualquier cosa menos AD. Porque es decir, yo creo que Rómulo Betancourt, como hace, es muy estudioso. ¿Sí? Yo lo he visitado muchas veces, lo he entrevistado muchas veces, Carlos y yo. Y nunca he encontrado, 2 meses pasaban,
a la misma idea. Esa misma idea le daba vuelta y le daba la vuelta y le daba vuelta, y él la convertía en lo que debía ser eso para Acción Democrática. Así es decir, él de repente leía el último libro sobre el socialismo en Francia o sobre el socialismo, y él decía, caramba, eso es socialismo, pero ¿cómo ese socialismo puede ser útil a Venezuela? Y él le daba la vuelta y lo convertía. Y eso fue lo grande de Betancur, cómo aplicó ideas universales a la realidad venezolana. Ahora, yo no creo que es que haya pasado desapercibido, se haya mencionado poco el nombre de Rómulo. Todos nosotros, nuestros actos que estamos haciendo, estas intervenciones en televisión... Tu generación sí, pero los jóvenes no, también lo que ocurre es que este aniversario se celebra en condiciones... electorales. Electorales y sobre todo que estamos fijando la imagen del candidato presidencial. Exacto. Y tuvimos el problema de estar hasta casi comienzo de septiembre, a finales de agosto, elaborando las planchas del partido. Eso nos quitó mucho tiempo, nos creó problemas. Mucho tiempo y les quitó mucha popularidad venezolana, porque de ver que un gran partido se sale de las greñas de esa manera, no era lo... Sí, porque lamentablemente lo que ha debido quedarse entre las cuatro paredes del partido salió a la calle y obligó a la Dirección Nacional a tomar medidas heroicas, drásticas, ante las cuales se puede disentir, pero que en definitiva fue una actitud muy valiente de la Dirección Nacional del partido para tratar de zanjar o de liquidar el problema que se nos avecinaba. Mira, ¿acaso, pero a ustedes les molesta la verticalidad del pensamiento de Rómulo Betancourt? ¿Ustedes creen que tienen mucho que agregar y mucho que cambiar a todo lo que decía Rómulo? No, yo no creo. Yo sinceramente creo que, claro, es que pienso que si Rómulo Betancourt estuviera vivo, él estuviera liderizando el cambio, o las cosas que hubiera que cambiarlas, él las tuviera. No, totalmente, totalmente. Él era un hombre totalmente... Tampoco podemos quedarnos... Él decía sus cosas, pero él era sumamente flexible. Claro. Y tampoco podemos quedarnos en el pensamiento betancourtista. Pero él tenía una betancourtista. cosa que yo no le veo, digamos, a los más jóvenes, que es una necesidad constante de estar informado de lo que estaba pasando políticamente en el mundo, porque nosotros no estamos aislados del mundo. Bueno, pero aquí también, nosotros hablamos de Rómulo Betancourt como que si fuera muy fácil ser otro Rómulo Betancourt. Rómulo era único. Sí. Y yo te digo, aquí podemos ponernos a hablar de Rómulo, porque yo soy tan betancourista como tú, quizás más, bueno, más no, porque yo sé tu amistad y... No, le tenías un gran respeto. No, y más que respeto, tú lo has estudiado. Bueno. Humberto Cheli pertenece a una nueva generación, no tan joven, pero no vieja. No tan joven como la del Lepage, que tú dijiste ahorita. Que por diversas circunstancias no se le ha confiado las riendas del partido. ¿Por qué? Bueno, tú sabes que esa es una de las preguntas que yo me hago. Está muy buena la respuesta. Muchas veces. Porque, aunque a mí me han dado algunas responsabilidades y yo siento que progresivamente el partido me va incorporando y me va dando mayores responsabilidades, hay veces que yo reacciono y digo, bueno, pero ¿por qué a mí no se me da esta oportunidad, a mí no se me da esta otra oportunidad? ¿Por qué la conducción del partido? ¿Por qué estas cosas? Sin embargo, yo estoy satisfecho. Yo creo que... Tiene por qué estarlo. Estoy satisfecho, soy el subsecretario general del partido, soy vicepresidente de la Cámara de Diputados, parlamentario por varios periodos constitucionales, a veces soy miembro del Cogollito, otras veces no soy, según la materia que estén tratando. Esa es una de las quejas que tengo, que a veces me marginan un poco de las decisiones del Cogollo. Y entonces no entiendo por qué lo hacen cuando un partido donde yo tuviera una decisión, una posición decisoria, estaría muy bien garantizado para los principios del partido, para la vieja guardia del partido, para la generación intermedia, porque yo soy un hombre muy ortodoxo, adeco, yo soy de estirpe adeca, de padre y madre adeco, y formado adeco, y betancurista adeco. Bueno, vamos a unos pequeños mensajes y ya regresamos con Humberto Cheli. ¿Viste la entrevista de... Ahora, ¿tú crees que justamente no te han dado las riendas del partido, pero tú crees que esa generación como la tuya está a la altura de lo que Acción Democrática en 1988, y Venezuela no es un país aislado,
sino dentro de un concepto de países civilizados, y en eso no estoy de acuerdo con el posible presidente de Venezuela, Pérez, de que somos tercer mundo o cuarto mundo. Nosotros somos verdaderamente un país desarrollado, con todas las dificultades, en vías de desarrollo y con un gran deseo de desarrollo. ¿Tú crees que estamos...? Bueno, acuérdate, yo sí creo que mi generación estaba a la altura, no solamente en Acción Democrática, en el país. El propio hecho de que el candidato de COPEI sea de esa generación es un síntoma de que la generación está presente y está a la altura de la realidad nacional. Pero acuérdate que en Acción Democrática esa fue la generación precisamente que produjo dos divisiones, sobre todo la división que dio nacimiento al MIR. Eran unos añitos mayores que yo en edad, pero en todo caso podrían ubicarse dentro de la generación del 58. Por eso nosotros tuvimos ese desgarramiento, pero sin embargo logramos recuperarnos, y nuestra juventud, esa época, nosotros comenzamos un trabajo que nos permitió recuperar los liceos, recuperar las universidades, y hoy ya perdieron la universidad, que es una de las cosas más dolorosas. La volvemos a ganar dentro de poco. Ay. Esas fueron coyunturas muy especiales, mira. Pero la dejaron en tan malas manos. No, pero lo que ocurre fue que en la universidad los estrategas del antiadequismo fueron muy inteligentes. Ellos buscaron dos grandes momentos para la huelga. Claro. El proceso electoral que se avecinaba y después el proceso electoral interno del partido, las condiciones externas que no nos permitían... Bueno, ellos hicieron una estrategia perfecta. Jugaron muy bien y desafortunadamente yo creo que para la universidad nosotros perdimos. Sí, ¿el país perdió también? En varias universidades, porque no solamente fue aquí. No solamente fue aquí, ustedes perdieron, en la mayoría de las universidades perdieron. Menos Mérida. Pero en Mérida pues ha habido tanto problema que es doloroso para ustedes gobernar y tener un Estado. Para mí me parece un Estado extraordinario, Mérida, que les pasa eso. Ahora, cuando se habla de un Cheli, se habla de un clan que se reparte en varios estados, partiendo de Carabobo. ¿Cuáles son los planes del clan para 1989? La candidatura de Humberto para la presidencia, la de Oscar para la gobernación de Carabobo y la de otro Cheli para B. Bueno, no, lo que ocurre, mira, tú sabes que yo me he puesto a revisar y tú sabes que no solamente son los Cheli, aquí hay muchas familias. Nunca ha habido tantos Chelis importantes. Bueno, porque es que toda la familia Cheli Gervasi, que es la mía, sí. Que somos tres, Humberto, Oscar y Cheli, me nombro primero porque soy el mayor. Sí. Todos están dedicados a tiempo completo en la actividad partidista. Y a nosotros realmente... Tu papá era ya mi papá. Por eso es que nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso, porque es que nosotros las responsabilidades que nos han dado las hemos cumplido. ¿Tus padres eran adecos? Mi papá fue fundador del PDN y de Acción Democrática. Y mi papá, como presidente del Consejo Municipal de Valencia, fue el fundador de claro, en colaboración con los otros concejales de la zona industrial de Valencia, que hoy lleva el nombre de Humberto Cheli. O sea, mi papá fue el hombre que enviaba comisiones a los Estados Unidos a buscar a la Ford y a ponerle condiciones favorables de no cobrarle impuestos, de darle el terreno más barato, para que se instalara en Valencia. Fue un visionario del desarrollo industrial de Valencia. Ahora que tú dices mandar gente, traer gente, yo por ser hoy aniversario de ustedes no les pregunto el resultado de nuestras misiones al exterior, porque ¿para qué? Bueno, ¿Para qué echar a perder el día? ¿Para qué echar a perder el día? Ahora fíjate, y Oscar, por ejemplo, acaba de salir de la gobernación de Carabobo, y tú como periodista debes estar enterado. Sí. El reconocimiento general del Estado de Carabobo a la gestión de Oscar como gobernador es extraordinario. Ahora, ¿qué nos prepara el destino a los Chelis? Por cierto, quiero decir que tu mujer está haciendo un muy excelente trabajo. Yo no se lo dije nunca en las primeras veces, pero últimamente, desde un tiempo para acá, me parece que es decir, como una madurez que le ha entrado frente al problema de y fíjate que Octavio, que hablaba de la pobreza crítica como un reto. Y acaba de hacer un trabajo. El mapa de la pobreza crítica en Venezuela lo acaban de hacer en el Ministerio de Familia. Y justamente, hazme el favor de decirle a ella que me llame, porque me interesa muchísimo. Porque yo estaba viendo el libro y es espeluznante. Ahora se lo digo. Es espeluznante. Bueno, entonces ahora lo que nos pase desde el 89 en adelante ya será
A lo mejor es como en Acción Democrática. Tú sabes que Acción Democrática nada le ha sido fácil. A lo largo de toda su vida nada le ha salido de gratis, ha sido con un gran esfuerzo. Pero por lo menos no se han caído a trompadas haciendo uno entre otros como los puñetazos que se dieron ayer. Bueno, ¿no? es grado de madurez, porque en unos años atrás nos lo dimos también, pero también ya hoy resolvemos los problemas. Mira, ahora, ¿en qué partido socialdemócratas de los que hay actualmente en el mundo? Porque uno no se puede aislar del mundo. Según tu opinión, ADE debe sentirse identificada o le gustaría parecerse a él, o independientemente de las realidades donde se desenvuelven, porque cada país tiene su manera de asumir una ideología. Mira, yo creo que yo me plantearía, sin arrebato sectario, la pregunta al revés. Sí. ¿Qué partido socialdemócrata quisiera parecerse o quisiera ser semejante a Acción Democrática? Yo creo que en la América Latina, algunos, pero es un triste deseo, porque realmente en algunas partes se está muy mal en la América Latina. Creo que nosotros deberíamos tomar ese ejemplo más bien de los partidos europeos y de la evolución de esos partidos, porque ellos tampoco llegaron a lo que uno podría llamar una socialdemocracia diferente por el camino de la facilidad, sino con muchas dificultades. Bueno, a mí me parece que de todos modos Venezuela, desde el punto de vista político, por ejemplo, yo no sé si en la evolución del dominio de la materia económica podamos dar ejemplo, pero en materia política sí podemos dar. Incluso yo creo que los partidos europeos tienen mucho que copiarse del sistema político venezolano. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el mismo sistema electoral, el sistema, por ejemplo, de representación de las minorías, que ha sido la regla de oro de la democracia venezolana. Por ejemplo, ¿tú no crees que allá en Gran Bretaña hace falta la representación proporcional de las minorías? Creo que sí. ¿Ah? Sí. ¿Verdad? Sí. Eso podrían ellos adaptarlo, incluso darle posibilidad a un tercer partido, aunque ahora los socialdemócratas han tratado, pero llegarán a ser, no llegarán a ser tercer partido, desplazarán a un segundo. Y la Thatcher está dando un viraje muy interesante. Bueno, pero lo importante, por ejemplo, es que allá hubiera representación proporcional de las minorías. No existe en casi ninguno de los países europeos por el sistema de votación. Y yo creo que ese es un buen ejemplo que ellos podrían copiarse de nosotros. ¿Será capaz ADE, si vuelve al poder, de modernizar las instituciones del Estado impulsando las reformas de la COPRE, dinamizar el sector privado de la economía, liberándolo de las múltiples regularizaciones que lo asfixian, y devolver a la sociedad civil, que lo exige, que lo pide, que es necesario, buena parte del poder económico del Estado, o seguirá promocionando eso que llaman capitalismo de Estado, paternalismo, etcétera? Bueno, no, yo sí creo, ya Acción Democrática ha dado demostraciones muy claras de que está dispuesto a profundizar los cambios que el país necesita. Ahora, nosotros tampoco podemos, y eso no, sin sentido peyorativo, nosotros tampoco podemos hacer de la COPRE el gran factotum, porque ahí hay tendencias, bueno, mira, ahí hay orientaciones. Ahí hay de todo, pero hay una cosa, y yo lo he dicho varias veces, pero en televisión pues uno no sabe a cuántas personas a la vez. Es que el Congreso aún hoy, es decir, el que vamos a elegir el 4 de diciembre, de una manera que no es la que nos gustaba, no podrá ser nunca como lo antes, tendrá que ser diferente, porque cada uno de los miembros sabrá que si algún día querrá ser reelegido, en una forma que esperemos que de verdad se cumpla, tendrá que cumplir mejor su deber de... Sí, yo lo que creo, mira, aquí ha pasado una cosa. Diputado los partidos políticos se inmiscuyeron tanto en cosas que no eran de su competencia, hasta en los reinados de belleza, hasta en las reinas de carnaval. Como decía Carlos, hasta en los clubes sociales. Hasta en los clubes. Entonces se presentaban planchas de los partidos. Eso provocó una reacción contra los partidos. Bueno, un presidente dijo, bueno, entre mis haberes está 3 reinas de belleza. Ah, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa reacción se ha ido al otro extremo. Ahora hay como una tendencia a querer desaparecer la influencia de los partidos. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cuál es el marco de actuación de los partidos, cuál de las asociaciones de vecinos, por ejemplo, cuál de las
comunidades, cuál de los organismos sociales. Es decir, que cada quien tenga perfectamente delimitado su campo de acción, para que no se produzcan estas exageraciones ni en un sentido ni en el otro. Ahora, ¿cuáles son los desafíos, crees tú, más difíciles, más terribles, que deberá enfrentar Acción Democrática en los próximos 5 años, independientemente que esté gobernando no Acción Democrática, pero el país? Bueno, yo creo que 2 retos tiene Acción Democrática fundamentales. La lucha contra la marginalidad. Yo creo que la lucha es algo de la pobreza crítica, la lucha contra la marginalidad, que no es solamente la marginalidad venezolana, sino esa marginalidad importada que multiplica los problemas de nuestros centros urbanos. Y el otro, yo creo que es la lucha contra la corrupción. Mira, yo casi invertiría la orden. También, porque es que casi todas las desgracias de este país y casi todos esos problemas de la deuda y casi todo ese problema de las crisis se generan alrededor de un foco de corrupción, de un enriquecimiento ilícito, de todo es un negocio, todo es procurar alguna prebenda de tipo personal. De cualquier cosa. Y además esa corrupción ventajita, que ya... Debe tener un policía en la puerta. Exacto. Ya esta corrupción administrativa se ha también pasado al terreno de la corrupción moral, de la corrupción que está cuestionando a la familia, que está cuestionando al país, que está cuestionando las cosas honorables de Venezuela. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales, y yo me paso a tu terreno, yo la pondría en primer lugar, es un verdadero combate a la corrupción en todos sus frentes, en todos sus sentidos. Mira, es cierto que la enmienda que se le quiere hacer a la nueva ley de elección directa de gobernadores fue promovida por Henry Ramos para evitar la hegemonía de los Cheli en Carabobo. No, chica, todo lo contrario, más bien Henry, su modificación es para aclarar una duda que había, pero que ya afortunadamente se aclaró sin la ley sin tener que ser aprobada, se aclaró en el Senado, para precisamente facilitar que Oscar Cheli pudiera ser gobernador del Estado. Creo que no es justo atribuirle a Henry Ramos. No, eso lo leí en un título. No, bueno, pues eso es una travesura que no tiene sentido. Fue todo lo contrario. Y lo digo con toda honestidad y con toda franqueza ante el pueblo. Tú sabes que el 4 de diciembre, un poco antes, ya habrá pues una corte alrededor de cada uno de los nuevos candidatos presidenciales. Eso será realmente, no se podría evitar eso. Y lo otro, hacer el periodo preelectoral, es decir, que las elecciones tomen lugar 2 meses antes de... Sí, a mí me parece que es un crimen. Eso que dijo Octavio en la entrevista esta mañana, a mí me parece que es un crimen que se esté hablando ya de candidaturas para el 93. Eso es un desastre, no solamente con Acción Democrática en lo interno, sino con el país. Yo estoy hablando, Venezuela necesita sosiego, Venezuela necesita un gran consenso, un gran entendimiento en los primeros 4 años del gobierno de Carlos Andrés Pérez, por lo menos, para superar estos estadios críticos que tiene, tanto en la economía como en las finanzas, como en el orden social y en el orden político. Y corresponde especialmente a Acción Democrática dar el ejemplo en ese sentido. Presiento, por lo que estoy viendo en COPEI, por lo que veo en otras organizaciones de oposición y por lo que se oye en Acción Democrática, que eso no va a ser posible. Pero hay que hacer un gran esfuerzo. Eso sí, lo que no puede haber es ventajismo, ¿no? Si no lo vamos a hacer, no lo hace nadie, pero si se va a hacer, lo hacemos todos, ¿no? Ahora, ¿qué le dirías tú a los jóvenes? Ustedes seguramente tendrán alguna reunión que no sea solamente la social. ¿Qué mensaje van a decir ustedes a los adecos, a los venezolanos y los adecos a los adecos? Pero muy rápidamente, pues se me acaba fundamentalmente que hagamos honor al gran pasado de Acción Democrática, al glorioso pasado de Acción Democrática, a sus fundadores, trabajando, formándonos, estudiando, planteando Eso no mucho ha pasado, eso de estudiando, no ha pasado mucho últimamente. No, pero bueno, es que depende con quién tú hables. Hay otros que sí estudian, que otros que tenemos, y además tenemos escritores que se han formado, Eduardo Morales Gil, Jorge Ramos Guerra, que han escrito libros. Es decir, lo que pasa... libro no significa pensar y estudiar política.
Bueno, pero... Eso puede ser bueno, no, pero, veleidades magníficas. No, pero te digo, por señalarte dos nombres, y en muchos campos están surgiendo nuevas figuras y nuevas... Lo que pasa también que hoy es más difícil destacarse que antes. No, antes eran 10, ahora es un millón. Mucho codazo, no te preocupes. Ahora, no, pero ahora, claro, hay la televisión, hay otras cosas, pero de todos modos lo más importante es que las nuevas generaciones del partido estén a la altura de los que fueron nuestros fundadores, del mensaje de Acción Democrática, y que sepan conducir al partido. Porque nosotros, nuestra esperanza, la esperanza no de mi generación, sino de la que viene, es que el partido, así como ha sobrevivido a Rómulo Betancourt y a los fundadores del partido, pueda sobrevivir a la generación intermedia y siga por muchos años. ¿Y tú crees que tú lo podrías hacer? Yo estoy perfectamente preparado para sustituir, cuando el partido lo quiera, a la generación intermedia. Aún más, yo te digo una cosa, sin ánimo de caer en el terreno de lo que criticamos, sin caer para que Acción Democrática gane un tercer periodo constitucional consecutivo, el de Jaime Lucinchi, el de Carlos Andrés Pérez y el de 93, tiene que presentar... un Cheli. No digo un Cheli, pero tiene que presentar una cara nueva, aunque dentro de su formación ortodoxa, sin reaccionar, que ha sido, yo creo, el error de Eduardo Fernández, reaccionar contra el fundador del partido. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, gracias a ti, cariño a Virginia. Con gusto. Y dile que me haga el favor de echar sí, cómo no. Yo le digo. Bueno, ella está viendo el programa, así que ya se lo está diciendo. Bueno. Y ahora quédense conmigo. Y feliz cumpleaños. Por cierto que el concierto Bamberg tiene fama de ser el conjunto, de ser realmente muy bueno. Y yo creo que yo acabo de ver si son 2 o 3 días, no falten, y es un esfuerzo más de Mozarteum que preside Patricia Cisneros, quien ha hecho realmente el trabajo hercúleo para lograr que estas orquestas, que estos ballets, que estos grandes cantantes vengan a Venezuela, porque eso es muy difícil y hay mucho trabajo que hacer en eso. Roberto Guevara, uno de los mejores críticos de Venezuela, habla de los salones. Los salones, como siempre, yo creo que son muy controversiales, pero como voy a leerle solamente un trocito dedicado al Museo de Arte Contemporáneo. Dice, sin embargo, al referirse al salón, al cual pues, no tiene todo el agrado de Roberto Guevara, el Museo de Arte Contemporáneo transformó la ocasión en un verdadero prodigio de dignidad para demostrar de una vez por todas lo que es un montaje inteligente del material a exponer. Una exposición tiene que ser montada de tal manera que la lectura, que la gente que lo vea, pueda tener como un seguimiento de todo lo que está viendo. Y es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Un gran abrazo y un gran beso para Mariela Dávila, que logró un trabajo contra todos nosotros los periodistas con una exclusiva con el presidente de la República. Yo vi la entrevista y es muy buena, fue de Venevisión el tubazo, y para Mariela un gran abrazo. Para el presidente una felicitación más, porque además de todo, además de ser presidente, es adeco también, así que para él felicitaciones por el día 13. Y a Quirino José Mata, de los mejores cronistas de televisión que hay y del Nacional, escribe sobre Soledad Bravo y escribe maravillas sobre el concierto Soledad Bravo. Y creo que se queda corto, porque Soledad Bravo es un fenómeno. Y por eso que yo creo que ciertas cosas ni se aprenden, ni se ensayan. Soledad es un fenómeno por algo que casi no existe, por su autenticidad, por supuesto, por esa extraordinaria voz, por esa manera absolutamente simple y llana de presentarse al público, porque se identifica al público, pero sinceramente no es de eso que dicen público mío querido, yo lloro con ustedes, no, ella es el público es ella. La ovación fue de minutos y es poco. Y no pude ir porque voy a confesar que para mí Soledad, ir a ver a Soledad sin Carlos me era un poco duro.
pero el éxito de ella es el éxito mío directamente de toda Venezuela, y para Soledad todo el cariño de toda Venezuela, pero muy especialmente de su amiga Sofía. Y vean mañana, a partir de las 6:30 de la mañana, a Sotero Rodríguez, de la directiva de la CTD, y a Pedro París Montesinos, miembro del CEN de Acción Democrática, en esta semana dedicada a Acción Democrática por su cumpleaños, en Buenos Días, por Venevisión.